Pues primero, gracias a Santiago por invitarme y a los chicos de SEIS. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Estefanía Dávila. Yo, como dijo Santiago, soy interna menor en estos momentos de la Facultad de Medicina. Hago parte del semillero 6 desde hace un buen tiempo. En estos momentos no soy tan activo como me gustaría estar, pero pues siempre los he acompañado. El día de hoy vamos a hablar de lo que son claves para una buena presentación, más que todo enfocado hacia la parte de diapositivas, de como métodos para hacer unas buenas diapositivas. Y entonces vamos a empezar. Bueno, el contenido que vamos a manejar en esta charla van a ser 4 puntos principalmente. El primero es la planificación temática, seguiremos con la organización del contenido, el diseño de diapositivas y una pequeña introducción a lo que es la presentación oral. Entonces, empezando con lo que es la planificación temática, tenemos que recordar que, pues, principalmente son 3 aspectos que tenemos que evaluar. El primero es cuál es el propósito de nuestra presentación, o sea, cuál es esa idea, esa noción o ese concepto que nosotros queremos transmitir. Teniendo esto claro, podemos pasar a pensar en quién es nuestra audiencia. Es muy diferente si vas a hacer una presentación para niños que son de primaria, de bachillerato, pues que son de etapa escolar, a una persona que viene a ser de posgrado o especializado en alguna temática. Entonces ahí tienes que empezar a pensar en cuál es el nivel de educación de tu audiencia y cuáles son esas motivaciones, esos intereses que hicieron que entraran a tu charla. Finalmente, pues una de las finales preguntas que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una presentación es cómo es el espacio que voy a tener para realizar mi presentación. Es decir, es un entorno cerrado, es una aula abierta, un espacio abierto, como un teatro, pues que al aire libre, o en estos casos, pues que ya hemos vivido en el último año, más de un año, que es una presentación virtual. ¿Qué pasa con estas presentaciones virtuales? Que la gente tiende a distraerse más fácil y a aburrirse más fácil, entonces hay que tener como ciertas habilidades o ciertos puntos de atención en las diapositivas y en las presentaciones para mantener como la actividad de los participantes y la atención. Bueno, una vez tenemos la planificación, podemos empezar a organizar lo que es el contenido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esa información importante y tratar de jerarquizarla. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, mirando ejemplos que sean útiles para lo que yo quiero resaltar, para dar a entender lo que es mi concepto. Y otra forma de hacerlo es con casos clínicos, pues si ya es algo como hacia la parte de la salud o ejemplos muy específicos que den a entender la temática que yo pues tengo planteada. Otra cosa muy importante es dosificar la información. Es decir, ustedes durante lo que llevan acá en el semillero y lo que llevan durante sus carreras en los diferentes ámbitos, tienden a aprender muchas cosas, a absorber mucha información que cuando van a presentar no tienen que darla toda porque en una sola presentación pues es imposible que todo lo que ustedes saben lo hagan entender o les llegue a toda la audiencia que ustedes tienen. Entonces es importante entender que una presentación virtual, presencial, es solo una pequeña parte, una pequeña muestra de lo que ustedes saben. Aparte de esto, tenemos que recordar que no todo debe estar en las diapositivas, porque tiende, como ya les dije anteriormente, a aburrir a las personas. Muy importante que se ayuden con ilustraciones. En mi caso, pues a mí no me gusta usar mucho texto, se darán cuenta durante mi presentación, a mí me gusta usar más imágenes o diagramas que faciliten el entendimiento de lo que yo quiero hacer entender, o sea, mi idea, mi noción.
Y finalmente, cuidarse de los excesos, es decir, no abusen de la fuente, del estilo, del color, de los ítems que van a poner en sus presentaciones. Tampoco de animaciones o de efectos, porque tiende a cansar la vista, pues, la parte auditiva de su audiencia y a perder, como ya les dije, la atención. Eso es muy importante, la atención de la audiencia que ustedes tienen. Bueno, en este caso me gustaría que ustedes, el que quiera, encienda su micrófono y me diga qué observan esta diapositiva y qué creen que estaría mal en esta diapositiva. Pues ya en el texto que hay ahí, pues se ejemplifica eso, pero quisiera saber desde sus puntos de vista si les parece una buena diapositiva o no, qué opinan, o cómo podrían mejorarlo. Mira, pues yo pienso que es una diapositiva horrible en el sentido, en cualquier contexto, porque justo cuando dijiste ahorita que hay que determinar muy bien el tipo de audiencia al que me voy a acercar, yo creo que este tipo de diapositivas, tal como la presentas, no es la adecuada para ningún contexto. Ahora, em, si el punto es como hablar sobre, no sé, me llama la atención, no, me hace pensar en diversidad, me hace pensar en emociones, y si ese es el objetivo, pues utilizar al menos un otro color en la fuente, creería yo. Pero en general, pues no, hasta si es difícil leer la diapositiva como tal. Eso era lo que quería decir. Estoy de acuerdo contigo, para mí también es una diapositiva horrible, empezando porque el título es amarillo y pues usualmente si es un espacio amplio, un auditorio, este tipo de colores no se logra ver. El fondo, pues arcoíris, tampoco es como muy recomendado precisamente por lo mismo, porque imposibilita ciertos colores de texto y como que se pierde mucho la intención de lo que tú estás tratando de decir, excepto en los casos como tú lo dijiste, si quieren representar emoción o algo en específico que requiera este tipo de fondo. Acá les traigo otro ejemplo, no sé si alguien más aparte de Álvaro Esteban quiera pues mencionar qué ve ahí, qué no le gusta. Buenas tardes. Pues Hola, a mí buenas tardes. me parece que es una diapositiva supremamente calificada. En lugar de focalizar la concentración en algo o en un concepto fijo, desconcentra porque uno no sabe qué leer o si escuchar al expositor. No es como una idea clara que le va a centrar a uno en la idea de que va a decir el expositor, sino que tiene demasiada información y hace que uno se pierda. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ¿Cómo se quisiera, qué podría...? pena, Sí, claro. yo, solo quiero decir que este tipo de diapositivas me hace recordar a algunos, no voy a decir que todos, algunos profesores de la facultad. Entonces es realmente, eh, porque cuando vos te levantás, digamos, a las 6 de la mañana para una clase y te encontrás con que la segunda diapositiva es esto, realmente sí tiene un impacto en toda la presentación. Y muchos de las excusas porque es que lo que pasa es que la mayoría de los docentes saben que está mal, pero su excusa es que ahí le queda para cuando estudien. Em, entonces, solo quería decir eso, que eso es un problema también de los profesores. Sí, total. Lo que pasa en muchos de esos casos de diapositivas de los profesores es que ellos no realizan las diapositivas. Pues lo cogen o lo encuentran en alguna otra parte y tratan de modificar algunas cosas y pues les queda como muy difícil
modificarlo todo. Una forma de evitar este tipo de diapositivas pues así tan cargadas es primero mirar la distribución o el ancho que tiene la diapositiva, como las medidas que trae. Otra forma sería como evitando poner tanto texto y dejar solo la línea del tiempo con palabras claves que te ayuden como a desglosar lo que quieres decir. Aparte de las palabras claves, puedes poner una imagen representativa de lo que tú quieres decir y así te evitas todo este texto que ven ahí, pues que en realidad no logran leerlo y entenderlo, porque principalmente van a demorarse como 1 minuto en la diapositiva. O existe el otro caso en el que van a durar 15 minutos en esta sola diapositiva y van a perder la atención totalmente de los participantes. Y esta es la última que les traigo como ejemplo y quisiera pues saber si ustedes, alguno quiere participar, a ver qué opinan. No sé, por ejemplo, Jan. O alguna otra persona, el que quiera participar. Mira, yo quisiera, sí, yo de nuevo, me parece que la diapositiva tiene un buen objetivo, pero falla en la cantidad y en el tamaño de la letra. Pues esa es mi percepción. Pero el objetivo creo que es bueno porque está esquematizando pues parte de la presentación, no sé. Sí, a mí, pues esta es relativamente buena. Yo qué le cambiaría primero el fondo azul, porque con ese fondo, como les decía antes en otro de los ejemplos, no puedes utilizar ciertos tipos de letra. Por ejemplo, vean que el blanco no resalta mucho en lo que está diciendo abajo, pues acá abajo. Entonces se pierde la información y más si estás en un lugar en el que estás proyectando una pantalla y hay 100 personas, como por ejemplo pasa en la facultad, las personas de atrás no van a lograr ver todo lo que estás diciendo. En este caso, la persona intentó resumir lo más que pudo pues, lo que es su información presentando diagramas, pero no logró como terminar de darle forma a su diagrama, porque si ustedes ven, este es un cuadro, no sé si se está viendo mi cursor. Sí, arriba es como un cuadro y abajo hay otro tipo de información, como que no está enlazada la información de los dos. Bueno, entonces, esta fue mi cara cuando estaba buscando esas diapositivas. Literal, entré a Google y puse diapositivas feas y me salieron. Para que ustedes vean qué está mal y reconozcan qué está mal para que ustedes no lo apliquen en lo que van a hacer sus presentaciones. Bueno, una cosa importante es decir, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es tan importante que una persona venga a hablar de qué es un diseño de diapositiva y cuál es el objetivo. Es importante porque, como ven ahí escrito, esto no solo va en la universidad o pues un título de posgrado, de maestría, especialización. Esto va mucho más allá. Cuando ustedes sean profesionales y tengan estudiantes, pues probablemente quieran exponerles algo de forma clara y concisa, haciendo diagramas o presentándoles con PowerPoint para que les quede como mucho más clara la información. Aparte de eso, ustedes como personas, pues ya sea del área de la salud o de alguna otra área, van a querer que las personas que no tienen cierto conocimiento, pero que ustedes sí lo tienen, también tengan la habilidad o la capacidad de entender, así sea con palabras muy sencillas, lo que ustedes entienden, porque el conocimiento se comparte. Esa es pues una perla muy importante, que ustedes todo lo que aprendan traten de involucrarlo en su vida diaria y con las personas que los rodean. No sean egoístas con el conocimiento. Aparte de esto, ¿por qué es importante hacer una presentación? Porque nos ayuda a transmitir una imagen profesional, ayuda a que ese mensaje que nosotros queremos dar
sea comprensible y además mantiene un hilo de discurso sin que se nos pase algún detalle. Estas diapositivas pueden ser un PowerPoint, un Prezi, un Google presentaciones, lo que sea. La idea es que todo sea muy conciso y que les ayude a dar a entender su idea. Bueno, entonces, algo muy importante en este caso es, pues, cómo van a ser esas presentaciones. En este caso les traigo un ejemplo. Este señor se llama Guy Kawasaki, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Él es lo que llaman un gurú en nuevas tecnologías y marketing. De hecho, él es uno de los tantos gerentes que ha tenido Apple. Trabajó con Macintosh, que si no sabían es MacBook, en los años 80 y hace muchas conferencias acerca de esto que son las presentaciones. Él dice que para que una presentación sea exitosa no debe superar las 10 diapositivas, los 20 minutos y con que tenga mínimo 30 de tamaño de letra. ¿Por qué? Porque esto facilita, como les vengo diciendo y les voy a recalcar durante toda la presentación, que su audiencia tenga atención y comprendan el mensaje. Esta presentación pues claramente no tiene 10 diapositivas ni se va a demorar 20 minutos, pero esto, esto es como una guía, o sea, no se deben encadenar a algo, sino usarlo como una base, porque no se va muchas veces a copiar a lo que necesitan. Por ejemplo, los que participaron en el ESI o han participado en alguna presentación, pues ya sea a nivel universitario o fuera de la universidad, saben que para participar en algunos de estos programas, pues hay como ciertos requisitos. Uno de esos, por ejemplo, en el ESI o en las jornadas de investigación es que no puede durar más de 5 minutos. Entonces, si tu diapositiva, si tú tienes 20 diapositivas y dura 5 minutos, pues es un poco hiperrealista, pues pensar que vas a lograr, un poco utópico pensar que vas a lograr presentar 20 diapositivas en 5 minutos, porque se supone que tú duras más o menos 1 a 2 minutos por diapositiva. Entonces tienen que tener en cuenta que esto pues es una guía y se deben como moldear a lo que ustedes en realidad necesitan. Bueno, entonces yo les traigo unas recomendaciones o pues unas claves que a mí me han servido y lo he leído en varias partes y espero que pues a ustedes también les sirva. Entonces vamos a desglosar cada una de estas. Este es un cuadrito como para que tengan en mente. Entonces vamos a empezar con lo que es elegir un buen diseño. Por ejemplo, vean acá, tenemos un fondo muy oscuro, pues un gris oscuro y unos cuadros que pues ustedes no creo que alcancen a ver, que dice, este es un mal ejemplo para diapositiva y si a ustedes les gustaría ver una diapositiva así. A mí personalmente no, ¿por qué? A mí me gusta mucho lo que es la simetría y esto facilita que tu participante o tu audiencia también tenga atención, porque si tú ves un recuadro por acá en la esquina superior y otro cuadro acá en la esquina inferior, pues como que no sabes para dónde mirar. Entonces es muy importante que lo que tú pongas sea simétrico y tenga una coherencia visual, como lo ven acá. Es muy diferente ver una diapositiva así como la primera que les mencioné, a ver algo así que es más estructurado y que facilita mucho tanto leer como entender. Otras formas de presentar, pues como este diseño, podrían ser con las que ven abajo, ya sea con recuadros, con círculos o en forma de procesos. Es muy importante que cuando ustedes elijan un diseño sea un fondo neutro, como ven acá, en vez de escoger unos tonos oscuros, y sean letras que faciliten leer, no estas cursivas o cambio de letras dentro de la misma diapositiva, porque primero no es estético y segundo, pues como les vengo diciendo, se pierde como el enfoque de lo que tú quieres presentar. Hay que tratar como de alinear los recuadros que uno tiene, mantener esa coherencia visual, esa simetría.
y tratar de dejar espacios vacíos, no tratar de llenar todo en la diapositiva como veíamos en los ejemplos con la línea del tiempo, sino dejar algunos espacios que me faciliten a mí el entendimiento y a la audiencia también. Otro de los mensajes es que trata un solo tema por diapositiva. Por ejemplo, esta imagen que ven acá es de una investigación acuícola. Ellos, pues por fines prácticos me tocó recortar la imagen porque no cabía, pero esta es una sola imagen y venía así una debajo de la otra. Acá, como ustedes ven, pues tratan de mostrar una parte de epidemiología, una parte de especies de peces y trataban de mostrar cifras que no se alcanzan a ver ni siquiera si es de mortalidad o de alteración en la sanidad, pues como que no se logra entender muy bien. Primero porque no puedes, como que tú no puedes tratar de juntar tanta información que tanto te costó recopilar en una sola imagen. ¿Por qué? Porque tienes que achicar esa imagen, vas a evitar, pues no evitar, no vas a lograr que la audiencia lea lo que tú quieres mostrar. Por ejemplo, en este caso, pues en el mapa vemos unos colores, pero no sabemos qué significa cada color. En el diagrama con las cifras que intentaba mostrar, pues dice como porcentaje, cifras, citas, algo así, tampoco se logra ver muy bien. Y si ven, no está rotulada ni el eje, no está rotulado el eje X y tampoco tiene un título de gráfica. Eso es muy importante cuando ustedes quieran presentar. Bueno, acá tenemos pues que recordar que tenemos que resumir nuestra idea en unos 3 a 5 puntos importantes, lo que quieres que le quede en la memoria a los participantes. Es decir, pues en 3 puntos no vas a lograr dividir lo que es epidemiología, peces y cifras, sino lo puedes dividir una parte solo epidemiología, lo que en realidad quieres que sepan, no te vas a poner a explicar todo el mapa, otra parte lo que son las especies y otra parte lo que son las cifras. Otra forma de presentar este tipo pues, de información es en forma de infograma, que también puedes implementar en unas diapositivas. Por ejemplo, vean este que es un diagrama de procesos, entonces podrían empezar con un paso 1 que sea la epidemiología, un paso 2 que me represente las especies y un paso 3 que me represente las cifras de mi investigación. El tercer mensaje que les traigo es que podemos usar ayudas audiovisuales, utilizar imágenes, gráficos, para que nuestra presentación sea muy visual. También se puede usar videos o audios que faciliten el entendimiento de nuestro mensaje. Tenemos que evitar poner demasiado texto. Si ustedes ven en la imagen que les traigo, están tratando de hablar de lo que es el calentamiento global, pero es un texto que tiene como 15, 16 líneas. Lo importante en una diapositiva es tratar de ser concreto, no usar más de 5 líneas de texto por diapositiva, aunque en algunas partes pueden encontrar hasta 8 líneas, pero pues la idea no es sobrecargar la diapositiva. Además, pues pueden evitarse esto usando imágenes que sean potentes y me ayuden a entender lo que es el mensaje. Y pues como un tip o una idea importante con esto es que pues puedes evitar usar tanto texto teniendo un guión en las notas del orador o un guión aparte en el que puedas seguir el hilo de lo que tú vas a decir. Y no tienes que ponerlo todo en una diapositiva tratando de recordar todo lo que tienes que decir. Esa es, pues, bueno, por ejemplo, no sé si alguien quiera leer lo que dice esta diapositiva, o lo leo yo, pues. Yo lo puedo leer. Listo, dale. Dice, calentamiento global. El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio global.
específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares. El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal son los automóviles, emiten casi 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Listo. Algo muy importante ahí, por ejemplo, con esas cifras, es que uno no debería poner tantas cifras en una diapositiva porque puede llegar a abrumar a los asistentes con esas estadísticas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden poner una o dos cifras y referenciarlas, de modo que cuando vayan a revisar otra vez las diapositivas o si a la persona le interesa, puedan poner, pues puedan buscar la bibliografía que ustedes usaron y adentrarse un poco más en lo que es este tema. Yo les traigo como una propuesta pues a lo que acaba de leer Esteban, y es esto. Primero, pues tenemos una imagen que nos capta la atención, pues por ejemplo a mí sí me la captó, que va a mostrar lo que es el calentamiento global. Y se puede editar todo ese texto que nos ayudó a leer Esteban con un diagrama que nos va a decir prácticamente lo mismo, que el calentamiento global se da por el aumento de la temperatura del promedio global, que viene del Parque de las Atmósferas y los mares, que generan tanto una capa gruesa como atrapamiento del calor. ¿Y de dónde viene todo esto? Del CO2, que proviene de plantas y de autos. Entonces, si ustedes ven, esta es una forma mucho más clara de tener la información Estefa, y de entenderlo. disculpa, no, que Señor. creo que Santi había levantado la mano. Sí, Estefanía, es que tengo una pregunta. Sí. A ver, te cuento. Y más que todo ahora con la virtualidad. Si bien estoy de acuerdo con todo lo que has expuesto hasta el momento, hay una cosa, es que, pues sí, ese minimalismo en las diapositivas es muy atractivo y tiene un impacto visual más acogedor. Pero hay veces cuando uno trata de, o sea, cuando el mensaje es grande y uno trata de tener una diapositiva que, pues como que lo sintetice bien y que sea cómoda, hay veces queda mucho para hablar, entonces terminamos hablando mucho y pues muchas veces cuando solo se escucha o cuando se habla mucho, entonces queda mucho más poco del mensaje. Entonces, no sé si de pronto lo vas a exponer más adelante o cómo no incurrir en eso. Y más que todo ahora en la virtualidad, que uno escuche, y eso sí genera mucha más distracción. Bueno, algo muy importante con lo que acabas de decir, Santiago, es que para dar a entender un tema, tú tienes que entenderlo primero. Es decir, pues entendiendo cuál es el punto clave, o sea, lo que tienen que llegar a entender los estudiantes o las personas que te están escuchando, va a ser mucho más fácil realizar la diapositiva. Sí, hay veces que hay un tema que es muy extenso o que es muy importante, pero hay que tratar de hacerlo lo más entendible posible con algunos puntos claves. Puedes evitar quedarte tanto en una diapositiva haciendo un guión, viendo cuánto te demoras diciendo lo que tú tienes pensado decir en esa diapositiva y tratando de resumir un poco en realidad a lo que es importante. Pasa mucho, por ejemplo, cuando uno está exponiendo un proyecto de investigación, en las primeras veces tú tratas de poner todo lo que investigaste, todo lo que has leído, pero en realidad no es necesario porque tú asumes que las personas que te van a escuchar tienen un conocimiento básico de lo que tú vas a exponer, entonces no tendrías que ponerte a explicar desde lo que es una célula hasta lo que tú quieres exponer. Por ejemplo, en mi caso, que pues he trabajado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea, obviamente sí es extenso, sí has leído mucho, pero lo que te importa a ti es
dejar un mensaje, que en este caso sería lo que tú entendiste o lo que pues concluiste con lo que leíste, básicamente. No sé si si respondí tu pregunta o quisieras preguntar algo Sí. más. No, me das un par de herramientas muy claras, te agradezco mucho, muy amable. A ti, con gusto. Yo tengo disculpa, tengo otra pregunta. Sí, Ah, hace un momento dijiste que es recomendable no utilizar cifras como estas porque pueden abrumar a la audiencia. Mi pregunta es, ujú, pero muchas veces el expositor quiere hacer eso. claro, Entonces, sí. incluso a veces ponen el número de un tamaño gigante que ocupa toda Ujú. la diapositiva. Entonces, mi pregunta es, esto sería dependiendo del objetivo, ¿no? Sí, total. Tienes razón. Una forma, pues, como de evitar abrumar tanto es que a veces ponemos 4 o 5 gráficas de estadística en una sola diapositiva, que en realidad, pues, no lograría un objetivo en ese momento. Lo que tú quieres es evitar esas 5 gráficas que en realidad no te van a servir para nada y mostrar la que te importa a ti. Por ejemplo, si yo en un estudio estoy evaluando mortalidad como desenlace primario y pues me encontré que también, por ejemplo, estoy trabajando con amputados y estoy viendo cuál es la mortalidad a primer año por infecciones, pero me encuentro que para ellos, pues durante mi investigación también era importante la, el olor de las prótesis. Pues para mí que fue importante en realidad en mi estudio lo que era la mortalidad. Y eso es lo que tendría que recalcar en las diapositivas que voy a poner. O sea, voy a poner estadísticas principalmente a lo que es la mortalidad. Y voy a resaltar el desenlace que tuvo más importancia o más relevancia durante mi investigación. Por ejemplo, si no se murió nadie o si se murieron 2 o 3. Pues lo que más voy a decir o más voy a hablar en mi estudio. Y voy a dejar un poco más relegado pues esos desenlaces secundarios que en realidad no eran el objetivo de mi investigación. No sé si me hice entender o si no quedó muy claro. No, lo que entiendo es que hablabas de abrumar, era con números y datos grandes y no como el hecho de que el calentamiento global es una situación crítica y ese tipo de cosas. Eso era, Ah, sí, es pues así. sí, sí, pero me refiero, por ejemplo, no a cifras de el calentamiento global afecta a 1 millón de personas, pues eso en realidad es abrumador en cuanto a emocionalidad, en cuanto a qué emoción logras causar en tu audiencia. Pero lo que yo me refiero a abrumar es cuando empiezas a recalcar, pues, o pones 10.000, una tabla con 10.000 cifras sobre calentamiento global. Pues en realidad lo que estás haciendo es cansar a la audiencia y no vas a, pues si dicen, ay, sí, es mucha gente la que se está afectando, pero pues no llega como el mensaje final que tú quieres dar. Pues me refería un poco más a eso. Ah, sí, sí, ya comprendo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, siguiendo con esto, tenemos como varias herramientas que podemos utilizar para hacer las diapositivas. Una de estas es BioRender, en el que puedes hacer como figuras, como diagramas para la parte de ciencias. Entonces ahí pues van a ver lo que es la parte de inmunología, de anatomía. Si quieren yo les comparto estas diapositivas que en cada titulito tiene como el link hacia la aplicación. Otra de estas herramientas son Pixabay, en el que puedes encontrar imágenes o vectores que puedes usar en tus diapositivas, o Clinical Key, por ejemplo, en el caso de que quieras hacer algo más clínico, en el que puedes buscar, por ejemplo, un estudio y si te llamó la atención la imagen 1 de ese estudio, la puedes guardar, imprimir e importar a lo que
puede ser tu presentación. Entre estas herramientas también está Smart Surveyor, que pues es más hacia la parte médica, en el que puedes observar imágenes de anatomía, pues como observan ustedes ahí. Hay otro que se llama SideDraw, en el que también hay imágenes y vectores. Pues para los que no saben, los vectores son como esas imágenes PNG en las que copias y es como un fondo transparente y no, pues no te queda como el recuadro grande de la imagen en el fondo. Otras herramientas que pues, pueden utilizar son Flat Icon, en el que también tienen vectores o imágenes, o FreePic, en el que también tienen vectores, imágenes, y está dividido como por colecciones. Algo pues que me di cuenta yo cuando lo usaba es que, por ejemplo, Pixabay no tiene como un límite de imágenes, y es lo que se diferencia de FreePic. En FreePic tú llegas como a un límite de descargas gratis y ya no puedes descargar más. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y pues, si quieren como mirar las páginas, empaparse un poco de lo que es todo esto. Bueno, sí. Bueno, a mí me gusta mucho crear diagramas y los hago acá en Lucidchart o mismo en PowerPoint, pero esta es una forma para tener como las ideas más claras y más como resumido lo que tú quieres decir. Y como pues anteriormente que respondía a Santiago, pues por ejemplo, este es de mi proyecto de investigación. Es una aplicación, pues como, sí, una aplicación que se llama Cohen, y tienes que hacer como ciertos pasos para limpiar como una imagen por resonancia magnética. Entonces, para hacer todos estos pasos, pues hay física, hay matemáticas, hay diferentes procesos que tú debes entender para que tengas claro como cuál es ese procesamiento y por qué se está haciendo ese procesamiento. Pero ustedes lo ven simplemente como un cuadro, un proceso. Entonces tú tienes que tener claro lo que estás poniendo ahí, porque cualquier persona te puede preguntar y también pues así lo haces entender mucho más fácil. Bueno, otro punto que quería tocar es que existen diferentes estilos de fuente, no solo Arial, Tahoma, pues los que uno normalmente usa en Word o en las presentaciones, sino hay miles de otras fuentes. Entonces acá es una página que yo encontré que se llama DaFont. Ahí ustedes tienen, pues literal les dividen el tipo de letras por abecedario y las pueden descargar y agregarlo a sus programas de Office. Entonces se meten como a configuración de sus computadores y buscan lo que son fuentes. En algunas sale como configuración de fuentes, administración de fuentes o solo fuentes. Y este les va a dar un archivo en zip, que es un comprimido, y tienen que pues solamente literal arrastrar la letra que ustedes descargaron en zip y ya les queda en el Word o donde quieran. Bueno, otra cosa muy importante es ideas de diseño, o sea, no siempre tiene que ser el título a un lado, el título arriba con una imagen al lado y al otro lado el texto, sino hay como diferentes diseños que pueden adoptar. En PowerPoint depende de la versión que tengan, pero cuando ustedes se paran dentro de una diapositiva, les va a salir unas ideas de diseño al costado derecho. Si ustedes pues no quieren usar las mismas diapositivas de siempre, de PowerPoint o de Google Slide, pueden usar otras páginas como SlidesGo, que pues ya tienen como unas predeterminadas. Pueden buscar, por ejemplo, cardio, y les sale literal un corazón, diapositivas con corazones. Pues dependiendo ya de lo que ustedes quieran buscar, esto les puede servir. Y este es muy bueno porque al final de las diapositivas, pues como que ellos traen algo predeterminado, les muestran como los cuadros y eso, pero al final traen como el color que ellos usaron, otras imágenes o vectores que ustedes pueden usar dentro de sus mismas diapositivas. Entonces es una fuente muy importante, pues como para tener en cuenta.
Otra cosa que pues casi nadie usa, pero que también podría funcionar son las transparencias. Si ustedes ven al costado izquierdo tenemos una imagen con un fondo negro oscuro con una imagen de un girasol. Si ustedes escribieran en este recuadro, pues en realidad no se vería mucho a menos de que usen una letra que sea blanca. En cambio, cuando ustedes usan esta imagen como un fondo y le bajan la transparencia, es decir, qué tanto se pueden ver las cosas por encima de la imagen, pues queda como un poco más a favor de ustedes para usarlo en su presentación. Por ejemplo, en este caso yo bajé la transparencia y le puse encima la palabra girasoles con la letra que descargué de acá, que se llama Paisley. Bueno, otro punto que quería tocar con ustedes es que cuando estén haciendo una presentación, busquen crear movimiento con lo que son las animaciones y transiciones. No abusar de esto, sino tratar como que sea algo sutil, algo leve. Pues recordar que las animaciones y las transiciones dependen de la versión de PowerPoint que ustedes tengan, que se pueden evitar esto usando Google Slide, porque siempre va a ser el mismo. También que en algunos casos, pues con estas diferentes versiones que hay de PowerPoint, puede que a ustedes en su computador les funcione, pero al pasar a otro computador que no tenga la misma versión que ustedes, puede no funcionar. Entonces, ustedes presentando y confiados plenamente en que eso va a funcionar y que no les funcione en el momento de la presentación, en el momento de la presentación, pues quedan un poco como embalados durante el discurso. Y eso puede crear algo de pánico y evitar que ustedes tengan un discurso fluido. Además de eso, pues lo que les decía, hay que usarlas con cautela. Si ustedes la usan bien, pueden que recuperen la atención que tenía la audiencia, pero cuando ustedes abusan ya de estas, pues de lo que son animaciones, transiciones y efectos sonoros, pueden transmitir una imagen que ya tiende a ser un poco menos profesional. Por eso les traigo acá esta imagen en la que quiero resaltarles que es un proceso, o sea, ustedes no pueden pretender pasar de lo que es un paso 1 a un paso 5, sino ir pues, lentamente con transiciones que sean amenas o con animaciones de un paso 1 a un paso 2, a un paso 3, un paso 4 y un paso 5. Listo. Otra cosa muy importante son los logos. Yo sé que muchos de ustedes usan, por ejemplo, ponen una misma imagen en todas las diapositivas en las que va a tener el logo de ustedes, el logo del patrocinador, el logo del evento, y esto les evita, pues no les evita, les crea un poco de dificultad a la hora de hacer la presentación porque les hace perder espacio. Por ejemplo, en el caso de estas diapositivas, está, por ejemplo, acá unas imágenes más el logo para efectos prácticos de mis diapositivas. Yo decidí pues no continuar con ellas porque primero no me dejaba pues mostrar como centradamente mi información, o sea, no había una coherencia visual y una simetría, y además me hacía perder mucho espacio. Es muy importante que ustedes usen los logos al inicio, pues a modo de presentación, ya sea de su grupo de investigación o del semillero al que ustedes pertenecen, al evento en el que están presentando, y en el final como a modo de recordatorio para hacerles entender de que ustedes hicieron lo que hicieron bajo el contexto o bajo el amparo de un grupo de investigación, de un semillero o pues cualquier cosa en la que ustedes pertenezcan. El punto 9 son las referencias y los contactos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir que ustedes creen conexiones con otras personas. Por ejemplo, cuando van a un evento
y la persona se interesa mucho en lo que ustedes están haciendo, si ustedes dejan, por ejemplo, su correo, su número de teléfono o el grupo al que pertenecen, es más fácil que se contacten con ustedes y compartan información y academia dentro de lo que ustedes quieren investigar. Por ejemplo, en algunos eventos lo que hacen es poner como hashtag en las diapositivas para que se cree como una conversación dentro del tema que ustedes están exponiendo. Y pues recordar que puede ser cualquier tipo de contacto, ya sea redes sociales, correo electrónico, número de teléfono, un correo empresarial, pues cualquier forma de contacto es excelente para seguir. En los que yo base mi presentación, que son un buen diseño, que sea un buen por diapositiva, que tengan ayudas visuales, que pueden explorar con diferentes fuentes, recordar que se debe tener una distribución simétrica, una coherencia visual, pueden jugar con lo que son las transparencias, evitar el abuso de las animaciones y transiciones, también el uso de logos y, que es muy importante, tanto referenciar todo lo que ustedes pongan, como generar conversación con forma de contacto. Bueno, ahora pues ya teniendo la presentación hecha, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar a lo que es la presentación oral. Como les dije, este es un esbozo de lo que es la presentación oral, porque no voy a ahondar mucho en este tema, sino quiero pues, presentarle 3 puntos grandes de lo que es una presentación oral. Primero, que las diapositivas son solo un apoyo. Recordar que lo principal es lo que pues, usted va a decir y lo que quiere comunicar, su mensaje. Quieren verlo a usted, escucharlo a usted, no solo contar unas diapositivas, por muy bonitas que sean, por muy simétricas que sean, por muy minimalistas que sean, pues vienen a escucharlo a usted y lo que usted quiere transmitir. También recordar que son una guía nada más y se debe evitar lo que es la lectura literal de lo que son las diapositivas, sino hacer una interpretación de lo que reflejan estas diapositivas para usted, no algo textual, y así mantener lo que es el contacto y la atención de los participantes. El segundo de una presentación oral es que expongan sus observaciones. O sea, no realicen solo comentarios de lo que aparezca en las diapositivas, sino de que lean, por ejemplo, el texto, como en el caso del calentamiento global, y expongan lo que ustedes observaron. Por ejemplo, yo vi que no era una forma buena para presentar una diapositiva y me pareció mucho más coherente hacerlo en forma de diagrama, pero pues ustedes pueden tener diferentes opiniones acerca de esto. También eso permite que se dé una conversación entre el expositor y los participantes, porque pueden exponer diferentes opiniones. Finalmente, repasen las diapositivas cuando tengan un borrador. Imagínense que ustedes tienen a alguien enfrente y les van a exponer a ellos. Otra forma es que en realidad sí tengan a alguien enfrente y escuchen lo que tengan que decir acerca de cómo están exponiendo sus diapositivas o qué creen que podían mejorar o pues, cómo evitar. También cuando estén repasando las diapositivas, ustedes mismos se van a dar cuenta de que hay cosas como que no tienen sentido. Por ejemplo, lo que les decía, que pasar de un punto 1 a un punto 5, pues así como de la nada, como pasar de fisiopatología a anatomía, pues no tiene como un sentido primero entender qué está pasando para después entender en dónde está pasando. Pues en mi cabeza no tiene sentido, sería primero entender lo que es la anatomía para después entender cómo está funcionando esa anatomía. Si algo les parece que no es interesante, que en realidad está distrayendo a su audiencia o que confunde, corríjanlo. Siempre pues, lo pueden corregir teniendo en cuenta que es un borrador y nada está escrito y nada los va a encadenar. Otras, pues como tips ya en lo que es la exposición en una presentación oral, son estos 6 puntos. Primero, tomarse el tiempo
que necesiten en cada diapositiva. Lo usual es que dure entre 1, 2, máximo 3 minutos, pero si ustedes se tienen que tomar más tiempo porque hay preguntas, porque no quedó algo claro, ustedes sintieron que no dijeron todo lo que tenían que decir, pues se van a demorar un poco más. Igualmente, si ustedes llegaron a la quinta diapositiva y se les olvidó decir algo de la segunda, pues pueden devolver si es necesario. O sea, recordar que las diapositivas no son una camisa de fuerza, no se tienen que encadenar lo que dice, sino es algo con lo que ustedes pueden jugar y con lo que ustedes pueden hacer lo que quieran básicamente. Otra cosa que va de la mano con lo que les decía de repasar las diapositivas es que ustedes tienen que sentirse cómodos con lo que van a exponer. ¿Esto cómo se logra? Ensayando, repitiendo 1, 2 veces lo que van a decir, creando un guión, preguntándole a otras personas qué opinan de lo que dijeron. Así se sienten mucho más cómodos con el tema que están presentando y con la misma presentación. Como ya les dije, esto es una guía. Ustedes no pueden pretender abarcar todo lo que saben en una sola presentación de 15 a 20 minutos, 30 minutos, sino es como un abrebocas para hacer que las personas se interesen por lo que ustedes también se interesaron y que los anime como a buscar más información sobre eso. Finalmente, no se encadenen. Esto es, como les he repetido 1 y 1000 veces, es solo una guía y ustedes pueden hacer con esa guía lo que les plazca. Además de que muchas veces pasa, pues en la virtualidad es un poco imposible, pero cuando uno va a un auditorio y no se siente cómodo o está muy nervioso, evita salir de lo que es el podio o donde uno pasa las diapositivas. Eso tampoco está bien porque primero refleja inseguridad de su parte y segundo va a evitar que las personas que lo están escuchando logren como un contacto con usted, o sea, lo van a ver como alguien muy alejado a lo que es el auditorio, y entonces no van a tratar como de interactuar tanto. Listo, a mí en estas presentaciones me gusta hacer una actividad. En la vez pasada encendimos las cámaras. Si ustedes quieren participar, pues también les pediría que enciendan sus cámaras. El año pasado la actividad era presentándonos y notando las muletillas que teníamos cada uno. En este caso quiero hacer una actividad diferente. Si ustedes se animan, me dicen. Si no, pues ya son libres. Hagámosla. Sí, yo apoyo. Pues no sé ya los chicos si se animan o no. Ya es decisión de ustedes, muchachos. Sí, Esteban siempre nos comenta que hay que avisarle, pues, pero no, Esteban, no hay críticas al respecto. Acá no nos fijamos en ninguno de esos detalles. Bueno, entonces ya veo que Santiago encendió la cámara sin lentes. Sí. Bueno, la actividad que quiero hacer con ustedes el día de hoy consiste en, yo les traigo unas noticias que tomé el día de hoy. Pues son noticias verdaderas que están en periódicos que son como de renombre. Esperen, yo pongo, no sé si, ay. Bueno, son noticias pues, que sí existen, son tomadas de hoy, entre ayer y hoy. Solo les traigo lo que es el título, porque quiero que ustedes me desarrollen una historia. ¿Qué vamos a mirar ahí? Primero, las muletillas y segundo, la capacidad de resolver dudas con la audiencia. Entonces, en la primera ronda, lo que vamos a hacer es inventar la historia.
En la segunda ronda, pues nos vamos a dividir primero por números, para que tengamos como una idea de cómo va a continuar la historia. Y en la segunda ronda, ya habiendo pasado todos por la primera, vamos a implementar lo que son las preguntas. Entonces, cualquiera de nosotros puede hacer una pregunta y la persona en la que esté en turno tiene que responderla sin muletillas y tratando de darle continuidad a lo que es la historia. No sé si se animan, si está muy complicado, si no me hice entender. Ya me dio miedo. Por dos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo soy la primera y yo me sentí muletillas durante la exposición. Me sentí el y me sentí el pues. Si ustedes escuchan, por ejemplo, que yo en la historia digo o cualquier muletilla o me quede pensando, ya pierdo mi turno y sigue la persona que va después de mí. Porque la idea es que seamos conscientes de las muletillas y que tratemos de corregirlas. ¿Sí me hago entender? O sea, como si alguien dice una muletilla, se le corta, vos estás como una árbitra. Ajá. Pues cualquiera puede cortarlo. Bueno, Pero, no, pero ¿sí? si de pronto estás como de pronto vos como una árbitra, podría fluir un poco más. Bueno, sí. Como estás Ya pendiente. no participo, yo les digo. Pero Entonces, espera, señor, entonces yo dejo de grabar para que hagamos, para que esto no quede. está bien. Y va.